Hola, buenos días. Hoy día vamos a conversar sobre funciones continuas. Primero, veamos la definición. Dice, da una función f de un dominio A, ¿ya? Contenido en R, con valores en R, una función de R en R, ¿ya? Pero con un dominio, en este caso, conjunto A, y un punto en A, vamos a decir que f es continua, fíjense, en X barra, si cualquiera sea la sucesión que converge a X barra, con puntos que se encuentran en el conjunto A, la sucesión tiene que estar metida en el dominio de la función, cualquiera sea la sucesión, f de xn converge a f de X barra. Veamos un ejemplo, un dibujito aquí. Vamos a considerar X barra, este punto que está ahí. Si ustedes consideran, por ejemplo, una sucesión S sub n que vaya aproximándose a X barra por la derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Se fijan ustedes que los valores de aquí en estos puntos, aquí tenemos, vamos a llamarle X mejor, no sé por qué le puse ese, xn, f de xn, ¿no es cierto? Estos son los puntos del gráfico. Este punto, a medida que n se va a infinito, o sea, xn converge a X barra, estos puntos se van acercando y finalmente, en el límite, vamos a tener aquí el punto X barra, f de X barra. ¿Ya? Efectivamente, f de xn converge a f de X barra. Pero si ahora consideramos una sucesión por la derecha, por la izquierda, perdón, ¿qué va a pasar? En este caso, si xn, digamos que esta se llama I sub n, converge a X barra, fíjense ustedes que el valor, ahora voy a dibujar f de I sub n, lo voy a dibujar acá, ¿cierto? A medida que n va creciendo y se va acercando a X barra, empieza a crecer hasta que llega justo al valor que está aquí. ¿Se dan cuenta? Y ese límite, si lo llamamos L resulta ser distinto de f de X barra. Lo que tenemos acá es un ejemplo de una función que no es continua, en X barra. ¿Cómo no es continua? Si en el caso que tome una sucesión que va por la derecha, ¿sí tengo la propiedad? Claro, es que, ojo, dice, para toda sucesión. La continuidad se da cuando esta propiedad de que f de xn converja a f de X barra valga para toda posible sucesión. ¿No? Y en este caso hay algunas para las que falla. Por lo tanto, la función no es continua en ese punto. ¿Ok? Ahora, uno podría tomar otro punto, por supuesto. Fíjense ustedes que yo podría hacer un truco y definir una nueva función f tilde. Esta f tilde va a ir de el intervalo X barra más infinito en R. Y la función a cada X le va a asociar f tilde de X, que es igual al valor de f de X. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice es, a partir de la función f que tengo definida acá, definí una nueva función cuyo dominio es más pequeño. Ahora, se fijan ustedes que cualquier sucesión xn que esté contenida en el dominio, ¿no es cierto?, de la función y que converja a X barra, ¿qué va a pasar con esa sucesión? F tilde de xn converge a F tilde de X barra. Claro, porque las únicas sucesiones permitidas son aquellas que convergen a X barra por la derecha. Y ahí esta función f tilde sí es continua en X barra. Ya se dan cuenta que el dominio es importante. Muy bien. Para terminar, les recuerdo que del curso del semestre pasado, el curso de Introducción al Cálculo, ahí ustedes vieron que un montón de funciones que son conocidas y que son típicas son continuas. Por ejemplo, la función
seno, coseno, la exponencial, ¿ya? La exponencial, las funciones potencia, los polinomios, son todas funciones continuas que van de R en R y son continuas en cualquier punto de R, ¿ya? Es decir, satisfacen esta propiedad. Y esta propiedad, en esos casos, en cada uno de estos casos, esa propiedad fue demostrada. Sin decirle en el curso pasado, ustedes supieron que todas estas eran funciones continuas. Ok. A continuación, vamos a ver un ejemplo de una función que es continua en algunos puntos y en otros no, que es bien interesante. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Se trata de una función de R en R que tiene una forma bien especial, ¿ya? La función se define dependiendo si X está en Q o en Y. O sea, si es racional o irracional. Cuando X sea racional, va a ser simplemente X. O sea, f de X va a ser X como la identidad. Y si X fuera irracional, entonces va a ser X cuadrado. La pregunta es, ¿dónde es continua esta función? Para hacernos una idea de cómo es esta función, lo primero que vamos a hacer es tratar de dibujarla. Bueno, tratar de dibujar esta función no es algo tan sencillo, ¿cierto? Porque, como ustedes se dan cuenta, yo no puedo siquiera dibujar los racionales, porque los racionales son densos en R. Tampoco puedo dibujar los irracionales, porque también son densos en R. Es como que si quiero dibujar los racionales, al final termino dibujando toda la recta. Pero no importa, ¿ya? Supongamos que aquí en la recta hubieran solamente números racionales. Entonces, lo que nosotros veríamos sería, más o menos, esto como funciona. Claro, para cada racional X, su imagen sería X, ¿ya? Es la identidad. Voy a buscar un lápiz de otro color. Entonces, ahora imaginémonos que sobre el eje X hay solamente números irracionales. ¿Qué veríamos entonces? Bueno, entonces veríamos algo así como X cuadrado. ¿Cierto? ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a ver. Lo siento, voy a tener que pintarlo azul. A ver si azul me queda mejor. Entonces, veríamos algo así como, mejor porque me quedo bien fea. Ahí tenemos. Ya, ¿cierto? Ahí tenemos. La azul es la de los irracionales y la negra es de los racionales. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿dónde es continua esta función? Lo que pasa es que en R hay números racionales e irracionales. Entonces, por ejemplo, si X vale menos 1, entonces cerca de menos 1 van a haber muchos valores que van a estar por acá arriba, que van a ser cercanos a X cuadrado. Y muchos otros valores van a estar por acá abajo, van a estar cerca de menos X, o sea, cerca de X, es decir, van a ser negativos, ¿ya? En consecuencia, cuando tome una sucesión, claro, si la sucesión la tomo a través de irracionales, voy a llegar acá arriba, y sin embargo, como el menos 1 es racional, el límite sería este. Entonces, ahí no sería continua, ¿ya? Toda la tincada está en que esta función es continua en 0, porque ahí coinciden las dos, y es continua en 1. Aquí está 1, ¿cierto? Porque 0 al cuadrado es igual a 0, y porque 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Veamos cómo demostramos que esta función es continua en 0 y en 1. Y cómo demostramos que no es continua en los otros. Vamos arriba. Fíjense bien. En x igual 0, naturalmente, f de 0 es 0, ¿cierto? Porque 0 es un número racional, ¿ya? Por otra parte, si x es racional, entonces f de x sería menor o igual que módulo de... O sea, módulo de f de x sería menor o igual que módulo de x. Pero si x es irracional, eso no es cierto necesariamente. Lo que es cierto es que módulo de f de x, en ese caso sería menor o igual que x cuadrado. Entonces tengo una desigualdad cuando es racional y otra desigualdad cuando es irracional.
¿qué hacemos? Sumémoslas. Si las sumamos las dos, ¿se dan cuenta? Vale. Ya sea, si es racional, vale esta, y si es irracional, vale esta. Y como están sumadas, el lado derecho es más grande. Por lo tanto, esta desigualdad vale para todo x en R. Esto vale para todo x en R. Para todo x en R. Y de aquí, naturalmente, que se desprende que si xn converge a 0, entonces f de xn converge a 0. Claro, si xn se va a 0, estos dos términos se van a 0, y entonces, por el sándwich, f de x se va a 0. ¿Qué pasa en 1? Algo muy similar. Cuando estoy en 1, como 1 es un número racional, f de 1 es 1. Entonces tengo que estudiar f de x menos 1. Voy a tomar el módulo. Esto es mayor o igual que 0. Ahora, si x es racional, f de x es x, entonces una buena desigualdad sería x menos 1. Si x es irracional, una buena desigualdad sería x cuadrado menos 1. Bueno, para que valgan las dos, simplemente las sumo. Así, esto vale para todo x en R. Y si ustedes quieren, pueden factorizar x cuadrado menos 1 y acá factorizar x menos 1 en módulo por 1 más x más 1. Y ahora uno puede ver, sin ningún lugar a dudas, que si xn se va a 1, entonces esto se va a 0 y esto de aquí está agotado. Por lo tanto, f de xn se va a 0. Así que esta es una función continua. Esto demuestra que f es continua en 1 y es continua en 0. Ahora, si uno toma un x racional que no sea ni 0 ni 1, entonces, ciertamente, x barra al cuadrado es distinto de x barra. Eso vale para cualquier número racional distinto de 0 y 1. Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la sucesión x barra más raíz de 2 partido por e. Este número que está aquí es irracional, ¿cierto? Pertenece a los irracionales. Por lo tanto, la imagen de f de xn es xn al cuadrado. O sea, x barra más raíz de 2 partido por n al cuadrado. ¿Y a dónde converge esto? Naturalmente converge a x cuadrado. Claro, a x barra cuadrado, perdón. Y como f de x barra es x barra, siendo x barra un número racional, estos dos son distintos. Por lo tanto, no es continua en cualquier número racional distinto de 0 y 1. Quedaría pendiente si x pertenece a los irracionales. Bueno, los irracionales son distintos de 0 y 1, ¿ya? Así que, necesariamente, si x barra pertenece a los irracionales, ya sabemos de frentón que estos dos números son distintos, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es aproximarse con xn, aproximarse a x barra, tomando números racionales. Ok, piensen un poquito cómo justificar esto. Se los dejo, ¿ya? Ok, nos vemos. Bien, uno puede combinar funciones continuas. Y una manera de combinar funciones continuas, una muy sencilla, digamos, es simplemente sumar, multiplicar o dividir funciones, ¿ya? Y este teorema lo que dice, uno le llama álgebra de funciones continuas, porque uno va a realizar operaciones algebraicas con estas funciones, y simplemente dice lo siguiente: si tengo f y g, ambas funciones continuas, entonces la suma es una función continua, la resta es una función continua, el producto es una función continua, y el cociente es una función continua. Ahora, en cada caso hay que precisar, porque la continuidad se define en un punto. Entonces, aquí vamos a decir, es continua si tengo f y g, ambas continuas en x barra, ¿ya? Y x barra pertenece a la intersección de a inter b, tiene que estar en el dominio de ambas, claro, ¿ya? Ahora, muchas veces a y b es todo r, pero otras veces no. Entonces, el x barra tiene que estar en el dominio de cada una, ¿ya? En ese caso, si f es continua en x barra, ¿ya?, que pertenece al dominio de que pertenece al dominio de f, que es a, y es continua
G es continua en X barra, que pertenece al dominio de G, en ese caso, la suma es continua en X barra. El producto es continuo en X barra. Y el cociente también. Solo que en el cociente hay que precisar que, aquí está mi, hay que precisar que el denominador tiene que ser distinto de cero, ¿ya? En ese caso, también es continuo. La demostración de estas propiedades es bien sencilla porque todo esto se reduce a propiedades de sucesiones, ¿ya? Entonces, si uno quiere demostrar la continuidad de f más g, lo que uno tiene que demostrar es que la sucesión f de xn más la sucesión g de xn convergen al límite correspondiente. Y eso ocurre porque yo puedo sumar sucesiones convergentes y obtengo como límite la suma. Y así con el producto y con el cociente. Algo muy similar ocurre con la composición de funciones, ¿ya? En ese caso, digamos, aquí tenemos una función continua, o tenemos dos funciones f y g, ¿ya? Y suponemos que una de ellas es continua en x barra, y esta es la función f, continua en x barra, este debe estar en a, ¿ya? Y suponemos que la función g es continua en f de x barra, que tendrá que ser un elemento de b, ¿ya? Y entonces dice, en ese caso, g compuesto con f es continuo en x barra, ¿ya? La demostración, de nuevo, es bien sencilla, y solamente el uso de sucesiones, ¿ya? Veamos acá. Bueno, en primer lugar, vamos a definir el dominio de la composición. Ya ustedes lo saben, pero recordamos, ¿no es cierto? El dominio de la composición de G con F, claro, tiene que ser elementos en A para que estén en el dominio de F, porque A es el dominio de F, y tal que F de X pertenezca a B, para que esté en el dominio de la función G. Ahora, una observación de lo que está dicho arriba, ciertamente X barra pertenece al dominio de G compuesto con F. Claro, porque X barra pertenece al dominio de F y F de X barra pertenece al dominio de B, de G, que es B, ¿ya? Por lo tanto, X barra pertenece al dominio de la composición. Ahora, si uno toma una sucesión, cualquiera, ¿ya? Acuérdense que la continuidad debe probarse, o sea, la convergencia debe ser para cualquier sucesión para probar la continuidad. Si X es una sucesión que converge a X barra, ¿ya? Y esta sucesión está metida en el dominio de la composición, fíjense ustedes que va a tener que ocurrir que xn pertenezca a A, ¿ya? Y como xn converge a x barra, y f es continua, ¿no? F es continua en x barra, ¿ya? Entonces f de xn converge a f de x barra. Ahora, como toda la sucesión está metida en el dominio de f, todo el f de xn está en b, y todos los f de xn están en b, y además sabemos que f de xn converge a f de x barra. En consecuencia, g de f de xn tiene que converger a g de f de x barra. Y eso permite probar la continuidad de la función g compuesto con f en x barra, ¿ya? Propiedades para combinar funciones continuas, ¿ya? Con esto yo puedo hacer muchas cosas con las funciones continuas. Yo sé, tengo una batería de funciones continuas básicas, ¿ya? Y ahora las puedo combinar, las puedo sumar, las puedo dividir, puedo tomar composición, etc. Así tengo una gran batería de funciones continuas. Nos vemos la próxima.